Prefiero morir de hambre antes que aceptar un solo peso de un hombre como tú. Las palabras de Valentina Morales resonaron en todo el restaurante, la cocina de Lupita, haciendo que los pocos clientes que quedaban a esa hora de la tarde voltearan sorprendidos hacia la barra. El hombre frente a ella, impecablemente vestido con un traje italiano que probablemente costaba más que 6 meses de su salario, la miraba con una mezcla de incredulidad y fascinación. Sebastián Villarreal no estaba acostumbrado a que le hablaran así. Mucho menos una mujer con el uniforme de chef manchado de salsa de tomate y el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. En sus 35 años de vida, había aprendido que todo tenía un precio. Absolutamente todo. Y esta mujer acababa de desafiar esa creencia fundamental. Señorita Morales, creo que no entiende la generosidad de mi oferta, respondió Sebastián con esa voz grave y controlada que usaba en las salas de juntas. Estoy ofreciendo 3 millones de pesos por este local. Es el triple de su valor comercial real. Valentina soltó una risa amarga mientras limpiaba el mostrador con más fuerza de la necesaria. Sus ojos color miel brillaban con una intensidad que Sebastián encontró perturbadora. ¿Valor comercial real? Este lugar no tiene precio, señor Villarreal. Aquí mi abuela Lupita sirvió su primer plato hace 40 años. Aquí nació mi madre. Aquí le di de comer a mi hija cuando no tenía ni para comprar leche en polvo. Así que puede tomar sus millones y... Mami. Una vocecita interrumpió la tensión. Una niña de 6 años con trenzas oscuras y ojos grandes apareció corriendo desde la cocina, abrazándose a las piernas de Valentina. Ya terminé mi tarea. ¿Puedo ayudarte a cerrar? El rostro de Valentina se transformó completamente. Toda la dureza se derritió en una sonrisa tierna mientras acariciaba la cabeza de la pequeña. Claro que sí, mi amor. Ve preparando las servilletas para mañana, ¿sí? Sofía asintió entusiasmada, pero antes de irse miró curiosa al hombre elegante. Señor, ¿por qué mi mami está enojada con usted? Sebastián se encontró sin palabras por segunda vez en menos de 5 minutos. La inocencia de esos ojos lo desarmó. Sofía, ve a hacer lo que te dije, ordenó Valentina con firmeza pero sin dureza. La niña obedeció, lanzando una última mirada curiosa antes de desaparecer entre las mesas. Mire, señor Villarreal, continuó Valentina bajando la voz. Entiendo que para usted esto es solo un terreno bien ubicado en el centro de Guadalajara. Un lugar perfecto para su próximo hotel boutique o lo que sea que esté planeando. Pero para mí y para mi hija, esto es nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra historia. No todo el mundo tiene un precio, insistió Sebastián, aunque su tono había perdido algo de arrogancia. 5 millones, última oferta. ¿Es usted sordo o simplemente no puede concebir que alguien valore algo más que el dinero? Valentina dejó el trapo sobre el mostrador y lo miró directamente a los ojos. No necesito tu dinero para ser feliz. Tengo lo que importa. Mi hija, mi dignidad y este pedacito de historia que mi abuela construyó con sus propias manos. Sebastián apretó la mandíbula. Había investigado a Valentina Morales antes de venir. Sabía que era madre soltera, que el padre de su hija las había abandonado cuando el bebé tenía apenas 3 meses, que trabajaba 16 horas diarias entre el restaurante y trabajos ocasionales de catering. Sabía que vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones en la colonia Aztlán y que apenas llegaba a fin de mes. Señorita Morales, con ese dinero podría darle una vida mejor a su hija. Educación privada, una casa más grande, seguridad financiera. ¿Y quién es usted para decirme que es una vida mejor? La voz de Valentina subió de tono nuevamente. Mi hija tiene amor, tiene valores, tiene una madre que nunca se rinde. Eso es más de lo que el dinero puede comprar. El amor no paga las colegiaturas ni las emergencias médicas, replicó Sebastián con frialdad. Esas palabras golpearon a Valentina como un puñetazo. Hacía apenas 2 meses había tenido que pedir prestado dinero a su tía Carmen cuando Sofía tuvo una infección respiratoria y necesitaba medicamentos caros. Todavía estaba pagando esa deuda, pero no iba a darle a este hombre engreído la satisfacción de ver que había tocado una herida abierta. La conversación terminó, señor Villarreal. Le agradezco que se retire. Tengo que cerrar. Sebastián la estudió durante un largo momento. Había algo en esta mujer que lo intrigaba profundamente. No era solo su belleza natural, esa que no necesitaba maquillaje ni ropa cara para brillar.
Era su fuerza, su convicción inquebrantable, algo que él no había visto en años moviéndose en círculos donde todos fingían, manipulaban y vendían sus principios por una cifra conveniente. Muy bien, dijo finalmente, sacando una tarjeta de presentación de su billetera y dejándola sobre el mostrador. Cuando cambie de opinión puede llamarme. No va a pasar. Eso ya lo veremos. Sebastián se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, probé sus enchiladas la semana pasada cuando vine de incógnito. Son las mejores que he comido en mi vida. Es una lástima que un talento así esté desperdiciado en un lugar tan limitado. Lo limitado es tu visión del mundo, señor Villarreal. Pero supongo que cuando tienes tanto dinero, es fácil olvidar lo que realmente vale la pena. Sebastián salió sin responder, pero con una sonrisa extraña en los labios. Su chofer esperaba junto al Mercedes negro último modelo estacionado justo afuera. ¿Cómo le fue, señor Villarreal?, preguntó Ricardo, su chofer de confianza desde hacía 10 años. Rechazó 5 millones de pesos, Ricardo. 5 millones. Sebastián sacudió la cabeza mientras se acomodaba en el asiento trasero. O está loca, o es la mujer más íntegra que he conocido. ¿Y ahora qué hará? Ese terreno es clave para el proyecto del Hotel Villarreal Centro Histórico. Ahora voy a investigar un poco más sobre Valentina Morales. Todos tienen un punto débil, Ricardo. Solo necesito encontrar el suyo. Mientras el Mercedes se alejaba por las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, Valentina finalmente permitió que sus hombros se hundieran. Recogió la tarjeta de presentación que había quedado sobre el mostrador y la observó. Sebastián Villarreal, CEO Grupo Hotelero Villarreal, con un número telefónico y una dirección en la zona más exclusiva de la ciudad. «Mami, ¿por qué ese señor quiere nuestro restaurante?», preguntó Sofía apareciendo nuevamente, abrazando contra su pecho un cuaderno de tareas decorado con calcomanías de unicornios. Valentina se agachó para quedar a la altura de su hija y le acarició la mejilla con ternura. «Porque algunas personas piensan que todo se puede comprar, mi amor. Pero nosotras sabemos que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio, como los abrazos y los besos de buenas noches», dijo Sofía con una sonrisa que mostró el espacio donde había perdido su primer diente de leche. Exactamente como eso. Valentina la abrazó fuerte, cerrando los ojos. No iba a permitir que ningún millonario arrogante les quitara lo único que tenían. Aunque una parte de ella, una pequeña parte que se negaba a reconocer, no podía dejar de pensar en esos 5 millones de pesos, en todo lo que podría hacer por Sofía, en la cirugía de astigmatismo que necesitaba pero que no podían pagar, en las clases de ballet que su hija soñaba con tomar, en un futuro sin la constante ansiedad de no saber si podrían pagar la renta del próximo mes. Pero luego recordó a su abuela Lupita, quien le había enseñado que la dignidad no se negocia, que rendirse a la primera tentación era el comienzo del fin de todo lo que una persona valora. «Vamos, mi vida. Cerremos y vamos a casa. Mañana será otro día». Mientras apagaba las luces del restaurante, Valentina no podía imaginar que ese encuentro con Sebastián Villarreal era solo el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Y en su Mercedes, alejándose por las calles de Guadalajara, Sebastián tampoco podía imaginar que esa mujer de ojos color miel y palabras de fuego acababa de despertar algo en él que llevaba años dormido. El deseo de algo real, algo que el dinero no podía comprar. 3 días después del encuentro con Sebastián Villarreal, Valentina seguía encontrando su tarjeta de presentación en lugares inesperados. La había guardado en el cajón de cubiertos, pero de alguna manera terminaba en su bolso. La tiraba a la basura, pero aparecía en el bolsillo de su delantal. Era como si el universo conspirara para recordarle constantemente esos 5 millones de pesos que había rechazado. «Estás perdiendo la cabeza, Valentina», se dijo a sí misma mientras preparaba el mole para el almuerzo del día. El aroma del chocolate mezclado con chiles llenaba la pequeña cocina del restaurante. Era miércoles, su día más ocupado, cuando los trabajadores de las oficinas cercanas venían en masa a comer su especialidad. «Valentina, tienes una llamada», gritó Rosario, la mesera de 60 años que había trabajado con su abuela desde que tenía memoria. «¿Quién es?». «Dice que es del banco». El corazón de Valentina se detuvo.
Llevaba 2 meses de retraso en el pago del préstamo que había pedido el año anterior para reparar el techo del restaurante. Había llamado la semana pasada para pedir una extensión, pero no había recibido respuesta. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono inalámbrico manchado de grasa. ¿Bueno? ¿Señorita Valentina Morales? La voz era masculina, profesional, fría. Sí, soy yo. Llamo del Banco Nacional de México, Departamento de Cobranza. Su préstamo con número de cuenta 4587-9023 tiene un atraso de 63 días. Necesitamos que regularice su situación en las próximas 72 horas o nos veremos obligados a iniciar procedimientos legales. Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. 72 horas. 3 días para conseguir 45,000 pesos que no tenía. Yo estoy esperando unos pagos. Puedo tener el dinero en una semana. Lo siento, señorita Morales. Ya se le otorgaron 2 extensiones. Esta es la situación final. 72 horas. La línea se cortó. Valentina se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. 45,000 pesos. Una cantidad que para Sebastián Villarreal probablemente era lo que gastaba en una cena, pero para ella representaba 2 meses de trabajo brutal, ahorrando cada peso, sacrificando cada pequeño lujo. ¿Estás bien, mija?, preguntó Rosario acercándose con preocupación. Sí, solo necesito un momento. Pero no estaba bien. Y mientras volvía a la cocina, tratando de concentrarse en el mole que se estaba quemando, no podía dejar de pensar en la tarjeta de Sebastián Villarreal. No, se dijo firmemente. Hay otra manera. Siempre hay otra manera. En ese mismo momento, a 15 kilómetros de distancia, en la torre de cristal que albergaba las oficinas centrales del grupo hotelero Villarreal, Sebastián estaba en una videoconferencia con inversionistas japoneses cuando su asistente personal, Mónica, le pasó una nota urgente. Información sobre WM, decía el papel. Sebastián mantuvo su expresión profesional mientras continuaba la reunión, pero su mente ya estaba en otra parte. Había contratado a un investigador privado para saber más sobre Valentina Morales. No para hacerle daño, se justificó a sí mismo, sino para entender qué la motivaba, cuál era su verdadera situación. Cuando terminó la videoconferencia 40 minutos después, abrió el sobre manila que Mónica había dejado discretamente sobre su escritorio. El informe era detallado, demasiado detallado. Valentina Morales, 28 años, madre soltera desde los 21. El padre de Sofía, un tal Diego Fuentes, las había abandonado y nunca había pagado pensión alimenticia. Valentina había trabajado en 5 restaurantes diferentes antes de heredar la cocina de Lupita de su abuela, quien falleció hace 3 años de cáncer. Deudas, préstamo bancario con atraso, tarjeta de crédito casi al límite, renta del departamento con 1 mes de retraso. Ingresos mensuales, apenas suficientes para sobrevivir, ningún ahorro, ninguna red de seguridad. Sebastián cerró el informe y se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. Desde su oficina en el piso 22 podía ver todo Guadalajara, una ciudad que su familia había ayudado a construir durante 3 generaciones. Los Villarreal eran sinónimo de éxito, de poder, de riqueza incalculable. Pero mientras miraba esa ciudad, lo único que podía ver era el rostro de Valentina diciendo: «No necesito tu dinero para ser feliz». ¿Era valiente o era tonta? ¿O quizás era algo más, algo que él había perdido hacía mucho tiempo? «Señor Villarreal», la voz de Mónica a través del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. «Su madre está aquí. Dice que no tiene cita pero insiste en verlo». Sebastián suspiró. Beatriz Villarreal de Villarreal nunca necesitaba cita para ver a su único hijo. «Que pase». La puerta se abrió y entró una mujer elegante de 62 años, con un traje de Chanel color perla y un collar de perlas que había sido regalo de bodas de su suegra. Beatriz Villarreal era la definición de la alta sociedad tapatía, educada, refinada y absolutamente implacable cuando se trataba de proteger el legado familiar. «Sebastián, ¿es cierto lo que me dijo tu tía Margarita? ¿Que estás teniendo problemas para adquirir esa propiedad en el centro?» Sebastián debió imaginar que las noticias volarían rápido en su familia. «Buenos días, madre». «Sí, la dueña se niega a vender».
¿Y desde cuándo un Villarreal acepta un no por respuesta? Beatriz se sentó con la gracia de una reina. Ofrécele más dinero. Ya lo hice. 5 millones de pesos. ¿Y? Me dijo que prefería morir de hambre antes que aceptar un solo peso de un hombre como yo. Para sorpresa de Sebastián, su madre sonrió. No una sonrisa condescendiente, sino una genuina, casi nostálgica. Interesante. ¿Cómo se llama esta mujer? Valentina Morales. Es la dueña de la cocina de Lupita. Un restaurante pequeño, pero... Conozco el lugar, interrumpió Beatriz. Tu abuela Carmen solía llevarme ahí cuando yo era joven. La señora Lupita hacía las mejores gorditas de chicharrón de toda la ciudad. Así que es su nieta. Sí, y es increíblemente terca. O increíblemente íntegra, corrigió Beatriz. Sebastián, ¿puedo darte un consejo de madre? ¿Puedo impedirlo? Beatriz ignoró el sarcasmo. No todo en la vida se trata de negocios y adquisiciones. A veces cuando encuentras resistencia genuina, es porque hay algo que proteger que vale más que cualquier cantidad de dinero. Madre, necesito ese terreno. Es la pieza clave del proyecto del centro histórico. Sin él, todo el desarrollo se cae. Entonces se encuentra otra manera, dijo Beatriz levantándose. Una manera que no involucre destruir el legado de una buena mujer para construir el tuyo. Después de que su madre se fue, Sebastián se quedó largo rato pensando en sus palabras. ¿Existía otra manera? ¿Una manera en la que todos ganaran? Una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, poco ortodoxa y probablemente lo rechazarían de nuevo. Pero por primera vez en años, Sebastián Villarreal se sintió genuinamente intrigado por un desafío que no podía resolver con dinero. Mientras tanto, de vuelta en la cocina de Lupita, Valentina estaba sirviendo el último plato del almuerzo cuando Rosario se acercó con expresión preocupada. Valentina, acaba de llegar alguien importante. ¿Quién? Ese hombre rico que vino hace unos días, el del traje caro. El corazón de Valentina dio un vuelco. Por supuesto que volvería. Los hombres como Sebastián Villarreal no aceptaban el rechazo fácilmente. Respiró profundo, se alisó el delantal y salió del área de la cocina. Ahí estaba él, sentado en una de las mesas junto a la ventana, completamente fuera de lugar con su traje de diseñador en medio del humilde restaurante, con manteles de plástico y sillas desparejas. Pero lo que la sorprendió fue que no estaba solo. Sebastián levantó la vista cuando ella se acercó y, para su sorpresa, sonrió. No era la sonrisa arrogante de antes, sino algo más suave, más humano. Señorita Morales, espero no estar interrumpiendo. Solo quería probar más de su comida. He traído a mi socio, el señor Tanaka, quien está visitando desde Tokio. Le dije que aquí servían la mejor comida tradicional mexicana de Guadalajara. Valentina miró al hombre japonés que asentía cortésmente. Estaba claramente confundida. ¿Esto era algún tipo de truco? Bienvenidos. ¿Qué les gustaría ordenar? Sorpréndanos, dijo Sebastián, y en sus ojos había algo diferente. Algo que Valentina no podía descifrar, pero que, por alguna razón, la hizo sentir extrañamente vulnerable. Mientras volvía a la cocina para preparar los platos, no podía dejar de preguntarse qué estaba tramando Sebastián Villarreal. Pero una cosa era segura. Este hombre no se iba a rendir fácilmente. Y ella tampoco. Valentina colocó los platos frente a Sebastián y el señor Tanaka con manos que temblaban ligeramente. Había preparado su especialidad. Pozole rojo con todas las guarniciones tradicionales, tostadas de tinga y arroz rojo perfumado con comino. Era el tipo de comida que hacía con los ojos cerrados. Pero hoy cada movimiento había sido calculado con precisión quirúrgica. «Itadakimasu», murmuró el señor Tanaka antes de probar el primer bocado. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Comenzó a hablar en japonés rápidamente, gesticulando con entusiasmo. «Dice que es exquisito», tradujo Sebastián, observando a Valentina con atención. «Que los sabores le recuerdan a su infancia, cuando su madre cocinaba para toda la familia». «Agradézcale de mi parte», respondió Valentina con sequedad, aunque por dentro sintió un destello de orgullo. Cocinaba para alimentar almas, no solo estómagos. Eso le había enseñado su abuela. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Morales? La voz de Sebastián interrumpió sus pensamientos.
Depende de cuán personal sea. ¿Por qué cocina? Me refiero al verdadero por qué, no la respuesta obvia. Valentina lo estudió con cautela. Era una trampa. Tenía que serlo. Los hombres como él no hacían preguntas filosóficas sin una razón calculada detrás. Cocino porque es lo único que sé hacer bien, respondió finalmente. Porque cuando mi hija tiene hambre y yo pongo un plato frente a ella, sé que estoy dándole amor en forma tangible. Porque mi abuela me enseñó que alimentar a alguien es un acto sagrado. Algo cambió en la expresión de Sebastián. Por un momento, la máscara del empresario implacable se resquebrajó, y Valentina vio algo más. Soledad, quizás, o nostalgia por algo perdido hace mucho tiempo. Mi abuela solía decir algo similar, confesó él. Decía que las familias que comen juntas, permanecen juntas, pero cuando ella murió, esas cenas familiares murieron con ella. Entonces entiende por qué este lugar significa tanto, dijo Valentina suavemente, sorprendida por su propia compasión hacia este hombre. Entiendo más de lo que cree. Sebastián limpió su boca con la servilleta. Por eso vine hoy con una propuesta diferente. No quiero comprar su restaurante, señorita Morales. Quiero invertir en él. Valentina sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Disculpa? Una inversión. Yo pongo el capital para renovar el lugar, expandir el menú, contratar más personal. Usted mantiene el control total del restaurante, de las recetas, de todo. Yo solo sería un socio silencioso que recibe un porcentaje de las ganancias. No. La respuesta salió automáticamente. Ni siquiera escuchó los términos. No necesito escucharlos. Ya le dije que no quiero nada de usted. El señor Tanaka, quien había estado comiendo en silencio, dijo algo en japonés. Sebastián asintió y respondió brevemente antes de volverse hacia Valentina. El señor Tanaka pregunta si puedo traducir algo para usted. Hizo una pausa. Dice que es un tonto por traer negocios a una mesa donde se sirve comida preparada con tanto corazón. Que las transacciones comerciales no tienen lugar donde existe arte culinario verdadero. Valentina parpadeó, sorprendida. El empresario japonés le sonrió con calidez genuina y levantó su copa de agua en un brindis silencioso hacia ella. Dígale que es muy amable, murmuró Valentina sintiendo que sus defensas se debilitaban peligrosamente. Después de que ambos hombres terminaran de comer y Sebastián pagara la cuenta con una propina excesivamente generosa que Valentina casi rechaza, él se detuvo en la puerta. Solo piénselo, señorita Morales. No tiene que darme una respuesta ahora. La respuesta siempre será no. Eso es lo que me gusta de usted, dijo Sebastián con una media sonrisa. Su terquedad es refrescante. Cuando se fueron, Rosario se acercó moviendo la cabeza. Ese hombre está interesado en ti, mija, y no solo en tu restaurante. No digas tonterías, Rosario. Tengo 60 años y he visto suficientes hombres enamorándose como para reconocer las señales, la forma en que te miraba. Lo que él mira es una oportunidad de negocios, cortó Valentina. Nada más. Pero esa noche, mientras acostaba a Sofía, no podía dejar de pensar en la conversación. Una inversión. Capital para crecer. La oportunidad de convertir la cocina de Lupita en algo más grande, algo que pudiera asegurar el futuro de su hija. Mami, ¿por qué estás tan callada?, preguntó Sofía, abrazando su peluche de oso. Solo estoy pensando, mi amor, en el señor elegante que vino hoy. Valentina la miró sorprendida. ¿Cómo sabes de eso? Rosario me contó. Dice que es muy rico y muy guapo. Sofía soltó una risita. ¿Es tu novio? Por supuesto que no. Es solo un hombre de negocios. Pero si fuera tu novio, ¿podríamos tener una casa grande con jardín? Siempre he querido un jardín para plantar flores. El comentario inocente de Sofía atravesó el corazón de Valentina como una flecha. Su hija nunca se quejaba, nunca pedía más de lo que tenían, pero en momentos como este, Valentina veía los sueños callados detrás de esos ojos grandes. Algún día tendrás tu jardín, mi cielo. Te lo prometo. Aunque no tengamos un señor rico que nos ayude, especialmente sin un señor rico que nos ayude. Porque cuando lo tengamos, será porque nosotras lo conseguimos solas, con nuestro propio esfuerzo. Sofía asintió solemnemente, como si entendiera la importancia de esas palabras, aunque solo tenía 6 años. Después de que su hija se durmiera,
Valentina se sentó en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla y una libreta. Hizo números, calculó escenarios, trazó posibilidades. Sin importar cómo lo viera, la realidad era implacable. En 72 horas, el banco iniciaría procedimientos legales, y ella no tenía 45,000 pesos. Podía llamar a su tía Carmen, pero ella ya le había prestado tanto. Podía vender su anillo de oro, el único objeto de valor que tenía, pero eso apenas cubriría la mitad de la deuda. Podía... Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé que dijo que no, pero la oferta sigue en pie. No como negocio, sino como una mano entre personas que entienden el valor del legado. S.V. Valentina apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo había conseguido su número? Claro, un hombre como él podía conseguir cualquier cosa. Escribió y borró 3 respuestas diferentes antes de finalmente apagar el teléfono sin contestar. Al día siguiente, llegó al restaurante temprano como siempre, a las 5 de la mañana para comenzar la preparación del caldo para el menudo. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo inesperado. Una caja grande envuelta en papel simple, sin tarjeta, sin remitente. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había libros de cocina, ediciones antiguas, algunas de ellas primeras impresiones de cocineras legendarias mexicanas. Debajo, una nota escrita a mano con caligrafía elegante. Para alguien que cocina con el alma. Estos pertenecieron a mi abuela. Creo que apreciaría que estuvieran en manos de alguien que los honraría. No es una trampa ni una inversión. Es simplemente un regalo de alguien que reconoce el arte cuando lo ve. No había firma, pero Valentina sabía exactamente quién los había enviado. Por primera vez desde que conoció a Sebastián Villarreal, sintió sus ojos llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de debilidad, sino de algo mucho más peligroso. La sensación de ser vista, de ser entendida por alguien que debería ser su enemigo. Y en su oficina, Sebastián miraba su teléfono esperando una respuesta que sabía que no llegaría. Mónica entró con más papeles, más contratos, más decisiones que tomar. Pero por primera vez en su carrera, ninguna de esas cosas le importaba tanto como saber si Valentina había recibido los libros. «Señor Villarreal, ¿está escuchándome?» «¿Qué? Sí, disculpa, Mónica. ¿Qué decías?» Decía que los inversionistas están presionando por una fecha definitiva para el proyecto del centro histórico. Sin ese terreno están considerando retirar el financiamiento. Sebastián cerró los ojos. Millones de pesos en juego, su reputación, el proyecto más importante de su carrera. Todo dependía de convencer a una mujer terca de ojos color miel que valoraba los libros de cocina viejos más que cualquier cantidad de dinero. Y lo más extraño de todo era que, por primera vez, él entendía exactamente por qué. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Valentina finalmente cerró el último libro de cocina que Sebastián había enviado. Había pasado horas después de acostar a Sofía, absorta en las páginas amarillentas que olían a vainilla y tiempo. Recetas escritas a mano por la abuela de Sebastián, Carmen Villarreal de Aguirre, con anotaciones en los márgenes. Añadir más canela. Perfect para Navidad. A Sebastián le encanta este. Había algo profundamente íntimo en leer esas notas personales, como si estuviera espiando un fragmento del alma de una familia que no conocía. La abuela de Sebastián no solo cocinaba, creaba memorias, tejía amor en cada platillo, igual que la abuela Lupita. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de SV. ¿Los recibió? Esta vez Valentina no pudo resistirse. Escribió. Sí, no debió hacerlo. La respuesta llegó en segundos. ¿Por qué no? Porque esto hace todo más complicado. ¿Y si esa fuera precisamente la intención? Valentina dejó el teléfono sobre la mesa, sintiendo su corazón latir más rápido de lo normal. ¿Qué estaba haciendo? Coqueteando con el hombre que quería despojarla de su patrimonio. Aunque técnicamente ya no quería comprarlo, sino invertir. No podía permitirse pensar así. Sebastián Villarreal era un tiburón en traje de diseñador. Los libros eran solo otra estrategia, otra forma de bajar sus defensas. Pero cuando tomó uno de los libros y vio una fotografía en blanco y negro que se había deslizado de entre las páginas, todas sus convicciones se tambalearon. En la imagen,
Una mujer mayor con cabello blanco recogido en un moño alto cocinaba en una cocina antigua, sonriendo a la cámara con ojos llenos de alegría. En el reverso, alguien había escrito: Abuela Carmen, 1998. Su último mole antes de la enfermedad. Valentina sintió un nudo en la garganta. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de su propia abuela en sus últimos días, cuando ya no tenía fuerzas para estar de pie, pero insistía en supervisar la preparación de las salsas desde una silla. Tomó el teléfono y escribió antes de poder arrepentirse. Ella era hermosa. Se nota que amaba cocinar tanto como mi abuela. La respuesta tardó más esta vez. Ella me crió después de que mi padre murió. Mi madre tuvo que trabajar el doble para mantener el negocio familiar a flote. La abuela Carmen fue quien me enseñó que la comida no es solo sustento, es conexión humana. ¿Cuántos años tenías cuando perdiste a tu padre? 8. Mi madre dice que no lloré en el funeral, que me quedé de pie junto a ella, rígido como un soldadito. Pero esa noche, mi abuela me encontró en la cocina tratando de hacer las quesadillas que mi padre solía preparar los domingos. Me senté en su regazo y lloré hasta quedarme dormido. Valentina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ahí estaba el hombre detrás del empresario implacable, el niño que había perdido a su padre demasiado joven y había aprendido a protegerse tras paredes de dinero y poder. Lamento tu pérdida. Perder a un padre tan joven debe haber sido devastador. Lo fue. Pero me enseñó algo importante, que nada dura para siempre, ni siquiera las cosas que creemos eternas. Por eso construyo, Valentina. Por eso expando. Porque si creo algo lo suficientemente grande, tal vez no desaparezca cuando yo me vaya. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. No, señorita Morales, simplemente Valentina. Y sonaba diferente viniendo de él, como si esas 4 sílabas llevaran un peso que ella no sabía cómo interpretar. Sebastián, escribió, usando su nombre por primera vez también. Esto no cambia nada, sigo sin poder aceptar tu inversión. Aunque signifique salvar tu restaurante. Valentina se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía de la deuda, del banco, de la fecha límite que se acercaba como una guillotina? No sé de qué hablas. Por favor, no me insultes mintiendo. Sé que tienes 72 horas para pagar 45,000 pesos o perderás todo. Mi investigador es muy bueno en su trabajo. La furia reemplazó instantáneamente cualquier calidez que Valentina había comenzado a sentir. ¿Me investigaste? ¿Quién demonios te crees que eres? Alguien que está tratando de ayudar. No pedí tu ayuda. No pedí que metieras tus narices en mi vida privada. Y definitivamente no pedí tu lástima. No es lástima, Valentina. Es... Pero Valentina no leyó el resto. Apagó el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompe. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a investigarla? A conocer sus debilidades, a usar su situación desesperada en su contra. Los libros de cocina que hace unos minutos parecían un gesto hermoso ahora se sentían como parte de una manipulación calculada. Todo era una estrategia. El señor Tanaka, las preguntas personales, la historia de su abuela, todo diseñado para ablandarla, para hacerla vulnerable. Idiota, murmuró para sí misma, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Eres una idiota, Valentina. Casi caes en su trampa. Pero al día siguiente, cuando llegó al restaurante, la realidad la golpeó con renovada crueldad. Quedaban menos de 48 horas. Y por más que odiara admitirlo, Sebastián tenía razón. Sin ayuda, iba a perder todo. Rosario la notó distraída durante el servicio del desayuno. Quemó 2 órdenes de chilaquiles, algo que nunca le sucedía, y olvidó agregar el cilantro al caldo de pollo. ¿Qué pasa, mija? ¿Estás en otro mundo? Nada. Solo estoy cansada. Eso no es cierto. Esto tiene que ver con ese hombre, ¿verdad? El señor Villarreal. Antes de que Valentina pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió y entró un hombre que no había visto en años. Su corazón se detuvo. Diego Fuentes, el padre de Sofía, el hombre que las había abandonado cuando su hija tenía solo 3 meses de nacida. Se veía diferente, más delgado, con el cabello más corto, ropa más cara de la que solía usar. Pero esos ojos eran los mismos que alguna vez le prometieron amor eterno, y luego desaparecieron una noche sin siquiera una nota. «Hola, Vale», dijo con una sonrisa nerviosa.
Sé que no esperabas verme. Fuera. La voz de Valentina sonó mortalmente calmada. Sal de aquí ahora mismo. Solo quiero hablar. 5 minutos. No tienes derecho a nada. Especialmente no después de 7 años. Diego se pasó una mano por el cabello. He cambiado, vale. Tengo un buen trabajo ahora. Estoy estable. Y quiero conocer a mi hija. Algo en el pecho de Valentina se rompió. No era tristeza ni dolor. Era una furia tan profunda que la dejó temblando. Tu hija. Ahora es tu hija. ¿Dónde estabas cuando lloraba toda la noche con fiebre y yo no tenía dinero para el doctor? ¿Dónde estabas cuando aprendió a caminar? Cuando dijo su primera palabra? Cuando empezó la escuela? ¿Dónde diablos estabas cuando te necesitábamos? Estaba asustado, admitió Diego. Tenía 23 años y no sabía cómo ser padre. Pero ahora nada. Ya no hay una hora para ti. Sofía no te necesita. Yo no te necesito. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Tengo derechos legales. ¿Derechos? Valentina soltó una risa amarga. ¿Sabes cuántos derechos tienes? Ninguno. No estás en el acta de nacimiento porque nunca la reconociste. Nunca pagaste un peso de pensión. Legalmente, eres un extraño. Diego dio un paso adelante. Vale, por favor. Solo déjame verla una vez. Si te acercas a mi hija, si intentas contactarla de cualquier manera, juro por Dios que... ¿Qué? La voz de Sebastián cortó el aire como un cuchillo. Había entrado sin que ninguno de los dos lo notara, y ahora se paraba entre Diego y Valentina con una expresión que helaba la sangre. ¿Qué vas a hacer exactamente con la madre de tu hija? Diego miró a Sebastián de arriba abajo, calculando. ¿Y tú quién eres? Alguien que está a punto de hacer que te arrepientas de haber entrado aquí si no te vas en los próximos 10 segundos. Había una amenaza genuina en la voz de Sebastián, una promesa de violencia contenida que incluso Valentina encontró intimidante. Diego debió sentirlo también porque retrocedió. Esto no ha terminado, dijo mirando a Valentina. Volveré con un abogado. Adelante, respondió Sebastián antes de que Valentina pudiera hablar. Mi equipo legal estará encantado de explicarte las implicaciones de abandono parental y cómo afecta cualquier reclamo de custodia o visitación que puedas imaginar que tienes. Diego lo miró con odio, pero finalmente se dio la vuelta y salió, azotando la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se apoyó contra el mostrador, sintiendo que las piernas le temblaban. Sebastián se acercó lentamente. ¿Estás bien? No necesitaba que me rescataras. Lo sé, pero lo hice de todas formas. Valentina levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros. Había preocupación genuina ahí, y algo más que ella no quería nombrar. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haces esto? Sebastián la miró durante un largo momento antes de responder. Porque cuando miro tu restaurante, no veo un terreno comercial. Veo a mi abuela en su cocina. Veo amor convertido en comida. Veo legado. Y porque cuando te miro a ti, hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran todo. Veo todo lo que olvidé que era importante. Las palabras de Sebastián quedaron suspendidas en el aire como una confesión demasiado pesada para sostener. Valentina sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo, como si estuviera viendo por primera vez más allá de las paredes que ambos habían levantado. No puedes decir cosas así, murmuró finalmente, apartando la mirada. ¿Por qué no? Es la verdad. Porque la verdad no cambia mi situación. Porque tus palabras bonitas no pagan deudas ni construyen futuros. Porque... Su voz se quebró. Porque no puedo permitirme creer en ellas. Sebastián extendió la mano, pero se detuvo a centímetros de tocar su hombro, como si supiera que cruzar esa línea cambiaría todo irrevocablemente. Entonces permíteme ayudarte sin condiciones, sin contratos, sin inversiones, sin nada a cambio. Eso es aún peor, respondió Valentina con amargura. Porque entonces me convertiría en tu proyecto de caridad y eso destruiría lo poco de orgullo que me queda. La puerta de la cocina se abrió y apareció Sofía con su mochila de unicornios, su carita iluminándose al ver a Sebastián. «¡El señor elegante!», exclamó corriendo hacia él. «¿Vino a comer otra vez?». Sebastián se agachó para quedar a su altura, y Valentina notó cómo su expresión se suavizaba completamente en presencia de la niña. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?». «Sofía». «¿Y usted?».
Sebastián, es un placer conocerte formalmente, Sofía. Mi mami dice que usted es un hombre de negocios muy importante. Sofía lo miró con esos ojos grandes llenos de curiosidad infantil. ¿Eso significa que tiene mucho dinero? Sofía. La reprimenda de Valentina fue inmediata, pero Sebastián rió. Una risa genuina que Valentina no le había escuchado antes. No te preocupes. Sí, tengo dinero, Sofía. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que el dinero no puede comprar las cosas realmente importantes. ¿Cómo qué? Como los abrazos de tu mamá, como el sabor de la comida hecha con amor, como tener amigos verdaderos que te quieran por quien eres, no por lo que tienes. Sofía asintió solemnemente. Mi mami dice lo mismo. Dice que somos ricas de otra manera. Sebastián miró a Valentina por encima de la cabeza de la niña, y en esos ojos oscuros había una emoción tan intensa que Valentina tuvo que apartar la vista. Tu mamá es una mujer muy sabia. ¿Quiere venir a cenar con nosotras? Preguntó Sofía con la confianza absoluta de alguien que todavía no conoce el rechazo. Mami va a hacer quesadillas. Son las mejores del mundo. Sofía, el señor Villarreal está ocupado. En realidad, interrumpió Sebastián, no tengo ningún compromiso esta noche. Me encantaría cenar con ustedes. Si tu mamá está de acuerdo, por supuesto. Valentina quiso negarse. Cada instinto le gritaba que mantuviera la distancia, que protegiera su corazón y el de su hija de este hombre que podía destrozarlos con su dinero o con sus palabras. Pero cuando vio la esperanza en los ojos de Sofía, no pudo encontrar la fuerza para decir que no. Está bien, pero es una cena simple en nuestro departamento pequeño. No es... Es perfecto, dijo Sebastián, y la sinceridad en su voz era innegable. 2 horas después, Valentina se encontraba en su pequeña cocina preparando quesadillas mientras Sebastián estaba sentado en su viejo sofá, viendo a Sofía dibujar en su cuaderno de colorear. El contraste era casi cómico. Este hombre en su traje de miles de pesos sentado entre cojines desiguales y juguetes desperdigados. Pero lo extraño era que no parecía fuera de lugar. Escuchaba con atención genuina mientras Sofía le explicaba cada uno de sus dibujos, haciendo preguntas y comentarios que hacían reír a la niña. Mira, este es mi unicornio. Se llama arcoíris porque tiene todos los colores. Es hermoso. ¿Y este? Ese es mi papi. Bueno, el papi que imagino. Nunca conocí al real. El corazón de Valentina se contrajo. Desde la cocina, vio cómo Sebastián procesaba esa información. Cómo su mandíbula se tensaba. ¿Sabes qué, Sofía? Yo perdí a mi papá cuando tenía tu edad, y durante mucho tiempo estuve triste porque todos mis amigos tenían papás que los recogían de la escuela y jugaban con ellos. ¿Y qué hiciste? Mi abuela me dijo algo muy importante. Me dijo que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que te elige y a quien tú eliges, y me di cuenta de que tenía a mi mamá, a mi abuela, a mis tíos. Tenía amor. Y eso era lo que importaba. Sofía lo miró pensativa. Mi mami me dice lo mismo, que ella me ama el doble para compensar. Entonces tienes suerte, porque algunas personas crecen en casas llenas de gente pero vacías de amor. Tú tienes una mamá que daría cualquier cosa por ti. Valentina tuvo que limpiarse los ojos disimuladamente. Terminó de preparar las quesadillas y llamó a cenar. Los 3 se sentaron alrededor de la pequeña mesa redonda, tan apretados que sus rodillas se tocaban. Esto está delicioso, dijo Sebastián después del primer bocado. Pero tiene algo diferente a las quesadillas del restaurante. Es porque estas las hice en casa, explicó Valentina. Mi abuela siempre decía que la comida preparada en casa para tu familia lleva un ingrediente extra que no se puede replicar en ningún restaurante. ¿Cuál? El conocimiento de para quién estás cocinando. Cuando hago quesadillas para Sofía, sé exactamente cuánto queso le gusta, cómo le gusta la tortilla, qué recuerdos estoy creando. Eso cambia todo. Sebastián masticó lentamente, como si pudiera saborear la verdad de esas palabras. Mi abuela solía hacer lo mismo. Sabía que a mí me gustaban las tortillas más tostadas, que mi hermana prefería menos sal, que mi madre amaba el cilantro extra. ¿Tienes una hermana?, preguntó Valentina, dándose cuenta de cuánto no sabía sobre este hombre. Tenía. Murió en un accidente automovilístico hace 10 años. Tenía 21 años.
El silencio que siguió fue pesado. Sofía, con la intuición de los niños, dejó su quesadilla y fue a abrazar a Sebastián. Lo siento mucho, debe extrañarla. Sebastián cerró los ojos, aceptando el abrazo de esta niña que acababa de conocer, pero que le ofrecía consuelo sin esperar nada a cambio. Cada día. Pero gracias, pequeña. Después de la cena, mientras Valentina lavaba los platos y Sofía se preparaba para dormir, Sebastián se acercó a ayudar. No es necesario. Quiero hacerlo. Trabajaron en silencio durante varios minutos, cayendo en un ritmo natural. Ella lavaba, él secaba. Era extrañamente íntimo, este momento doméstico compartido. Gracias por dejarme entrar esta noche, dijo Sebastián finalmente. Hacía años que no me sentía parte de una familia. Así fuera solo por una cena. ¿Qué pasó con tu familia? Con tu madre me refiero. Seguimos hablando, pero es complicado. Después de la muerte de mi hermana, algo se rompió entre nosotros. Ella se sumergió en el trabajo social, yo en los negocios. Nos vemos en cenas formales y eventos, pero hace años que no tenemos una conversación real. Lo siento. Yo también. Sebastián dejó el último plato y se volteó para mirarla. Estaban muy cerca en la pequeña cocina. Valentina sobre el banco. No. Ella levantó una mano. Esta noche ha sido especial. No la arruines hablando de negocios. No es negocio. Mañana vence tu plazo. Déjame ayudarte. Por favor. ¿Y qué pasa después? Me convierto en alguien que le debe todo a Sebastián Villarreal. Pierdo mi independencia, mi dignidad. ¿Qué dignidad hay en perder todo por orgullo? La frustración en su voz era palpable. A veces aceptar ayuda no es debilidad, es fortaleza. Es reconocer que no tienes que cargar con todo sola. He cargado sola durante 7 años. Lo sé, y eres increíble por eso, pero no tienes que seguir haciéndolo. Valentina sintió lágrimas acumulándose. Si acepto, ¿qué quieres a cambio? Y no me digas que nada, porque los hombres como tú siempre quieren algo. Sebastián la miró directamente a los ojos. Quiero una oportunidad, no de comprar tu restaurante, no de convertirme en tu socio. Una oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida y de la vida de Sofía. De descubrir si esto que siento cuando estoy contigo es real o solo qué. La necesidad de un hombre solitario de sentirse humano otra vez. La honestidad brutal de su confesión la dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció en pijama. Mami, ¿me cuentas un cuento? Claro, mi amor. Valentina se limpió los ojos disimuladamente. ¿El señor Sebastián puede quedarse a escuchar también? Valentina miró a Sebastián, quien asintió suavemente. Los tres se acomodaron en la pequeña cama de Sofía, la niña en medio, mientras Valentina relataba la historia de una princesa valiente que no necesitaba ser rescatada porque aprendió a rescatarse a sí misma. Cuando Sofía se quedó dormida, Sebastián y Valentina salieron de la habitación con cuidado. En la puerta del departamento, él se detuvo. Piénsalo. Por favor. No por mí, sino por ella. Señaló hacia la habitación donde dormía Sofía. Merece un futuro sin la preocupación constante. Todos merecemos muchas cosas que no obtenemos. Pero algunas veces el universo conspira para darnos exactamente lo que necesitamos, aunque no sea como lo imaginamos. Después de que se fue, Valentina se sentó en el sofá y sacó la tarjeta bancaria de su billetera. Mañana era el último día. Podía llamar a Sebastián, aceptar su ayuda y resolver todo. Pero, ¿a qué costo? Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero ella sabía quién era. No importa lo que decidas mañana sobre el banco, quiero que sepas algo. Esta noche fue la mejor noche que he tenido en años. Tu hija es extraordinaria, y tú me recordaste quién era antes de convertirme en el hombre que el mundo esperaba que fuera. Gracias por eso. Valentina sostuvo el teléfono contra su pecho, sintiendo su corazón latir acelerado. Estaba en problemas, grandes problemas, porque a pesar de todas sus defensas, todas sus razones lógicas, todos sus miedos justificados, estaba comenzando a sentir algo por Sebastián Villarreal que no se atrevía a nombrar. El amanecer llegó demasiado rápido. Valentina no había dormido. Pasó la noche entera mirando el techo, calculando opciones inexistentes
y repitiendo mentalmente la conversación que debía tener con el banco. Tenía exactamente 6 horas antes de que se acabara el plazo. A las 7 de la mañana, su teléfono sonó. Era su tía Carmen. Valentina, mi niña, ¿sigues despierta? ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco. Escucha, hablé con tu tío Roberto. Podemos prestarte 20,000 pesos. Sé que no es suficiente, pero es algo... Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Valentina. Tía, ya les debo tanto. No puedo aceptar más. Somos familia. La familia se apoya. No me importa lo que tarde en pagarnos. Después de colgar, Valentina se sentó en la mesa de la cocina y sumó mentalmente. Los 20,000 de su tía, los 8,000 que tenía ahorrados. Si vendía su anillo podría sacar otros 5,000. 33,000 pesos. Todavía faltaban 12,000. Tomó su teléfono y miró el último mensaje de Sebastián. Sus dedos temblaban sobre las teclas. Sería tan fácil escribir, necesito tu ayuda, y todo se resolvería. Pero también sería rendirse a todo lo que había jurado nunca hacer. Depender de un hombre, especialmente de uno que la hacía sentir cosas que no podía controlar. Antes de que pudiera decidirse, alguien tocó a la puerta. Eran apenas las 7:30 de la mañana. Abrió con cautela y encontró a Rosario con una bolsa de plástico en las manos. Buenos días, mija. Sé que es temprano, pero necesitaba verte antes de que fueras al banco. Rosario, ¿qué haces aquí? La mujer mayor entró y colocó la bolsa sobre la mesa. Dentro había fajos de billetes en diferentes denominaciones. Son 12,800 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado. Lo estaba guardando para el tratamiento dental de mi nieta, pero ella puede esperar unos meses más. Tú no puedes. No, Rosario. No puedo aceptar esto. Valentina empujó la bolsa de vuelta. Son los ahorros para tu nieta. Y tú eres la nieta de Lupita, quien me dio trabajo cuando nadie más lo haría, quien me prestó dinero sin intereses cuando mi esposo se enfermó, quien me trató como familia durante 30 años. Esta es mi forma de honrar su memoria. Valentina abrazó a Rosario, sollozando contra su hombro. Te juro que te lo voy a devolver, cada peso. Lo sé, mija. Por eso lo hago. Porque sé que la palabra de una Morales vale más que cualquier contrato. Una hora después, Valentina entró al banco con un sobre lleno de dinero en efectivo. El gerente la recibió con una sonrisa tensa. Señorita Morales, tengo entendido que viene a saldar su deuda. Así es. Colocó el sobre el escritorio. 45,000 pesos exactos. El gerente contó el dinero meticulosamente. Cuando terminó, asintió y comenzó a procesar el pago. Valentina sintió que podía respirar por primera vez en semanas. Perfecto. Su cuenta está al corriente. Sin embargo, el gerente hizo una pausa, ajustándose los lentes. Debo informarle que hay una solicitud pendiente de embargo preventivo sobre su propiedad comercial. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Qué? ¿De quién? De un tal Diego Fuentes. Presentó documentos alegando derechos parentales sobre una menor y solicitando pensión retroactiva. Como supuesto copropietario. Él no es copropietario de nada. Nunca estuvo casado conmigo. Nunca reconoció a mi hija. Nunca... Entiendo su frustración, señorita Morales. Pero hasta que un juez revise el caso, el embargo preventivo permanecerá. Eso significa que no puede vender, hipotecar o realizar transacciones mayores con la propiedad. Valentina salió del banco sintiéndose como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Diego no solo había regresado, estaba atacando legalmente. Y la aparición de ayer no había sido casualidad. Había sido una advertencia. Caminó por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, necesitando procesar lo que acababa de pasar. Terminó en el Parque Agua Azul, sentándose en una banca bajo un árbol de jacaranda que dejaba caer sus flores moradas como lágrimas. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Sebastián la sobresaltó. Él se sentó a su lado, guardando una distancia respetuosa pero reconfortante. ¿Cómo supiste dónde estaba? Llamé al restaurante. Rosario me dijo que habías ido al banco y que probablemente necesitarías espacio después. Este parque está a 3 cuadras del banco. Eres demasiado observador. O simplemente empiezo a conocerte. Hizo una pausa. ¿Pudiste pagar? Sí. Pero ahora hay un nuevo problema. Diego presentó un embargo preventivo sobre el restaurante alegando derechos parentales. Sebastián apretó la mandíbula. Ese malnacido está tratando de presionarte para obtener dinero.
O peor, tal vez realmente quiere quedarse con Sofía. No va a pasar. La certeza en la voz de Sebastián era absoluta. Mi equipo legal va a destruir cualquier reclamo que presente. Abandono parental, falta de manutención, ausencia total durante 7 años. Ningún juez le otorgaría custodia o derechos sobre el restaurante. Pero el proceso legal cuesta dinero, tiempo, energía que no tengo. Entonces déjame dártelas. Sebastián finalmente se movió más cerca, tomando su mano. El contacto envió una descarga eléctrica por el brazo de Valentina. Deja de cargar con todo sola. Mi equipo legal trabaja para mí de todas formas. No te cuesta nada. Todo cuesta algo. Bien, entonces págame de la única forma que aceptaré. La miró directamente a los ojos. Permíteme estar en tu vida, en la de Sofía. No como un benefactor ni como un socio de negocios. Como alguien que se preocupa genuinamente por ustedes. Sebastián. Anoche, cuando Sofía se quedó dormida entre nosotros mientras le contabas ese cuento, sentí algo que no había sentido desde que murió mi hermana. Sentí que pertenecía a algún lugar. Y sé que es egoísta. Sé que probablemente te estoy presionando cuando estás vulnerable, pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo sobre negocios o ayuda caritativa. Me importas, Valentina. Ambas me importan. Valentina sintió que su armadura cuidadosamente construida durante 7 años se resquebrajaba con cada palabra. Tengo miedo. ¿De qué? De creer en esto y que resulte ser otra mentira. De permitir que Sofía se encariñe contigo y que luego desaparezcas como su padre. De descubrir que todo esto es solo porque representamos algo que perdiste y no porque realmente... Sebastián no la dejó terminar. Se inclinó y la besó, suave pero firmemente, como si estuviera sellando una promesa. Cuando se separaron, ambos estaban respirando aceleradamente. ¿Eso se sintió como una mentira?, preguntó él, su frente apoyada contra la de ella. No, susurró Valentina. Se sintió como la verdad más aterradora que he conocido. Bien, porque yo también estoy aterrado. Hace años que no siento nada real por nadie. Construí paredes tan altas que olvidé cómo dejar entrar a la gente. Pero tú las demoliste con tu terquedad, tu orgullo, tu amor feroz por tu hija. Me obligaste a recordar al hombre que era antes de convertirme en el tiburón que el mundo de los negocios exigía. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si somos demasiado diferentes? Entonces al menos habremos intentado. Pero Valentina, mírame. Esperó hasta que ella levantó la vista. No voy a irme. No cuando las cosas se pongan difíciles. No cuando tengas un mal día. No cuando tu orgullo te haga querer alejarme. Voy a quedarme y voy a pelear por esto. Por nosotros. Un niño corrió cerca de ellos persiguiendo una pelota, recordándoles que estaban en un parque público. Valentina se rió nerviosamente, limpiándose las lágrimas. Entonces supongo que tenemos que establecer reglas. ¿Reglas? Si vas a ser parte de nuestras vidas, necesito saber que Sofía es la prioridad. Ella ya ha sufrido el abandono de su padre. No sobrevivirá a otro. Nunca le haría eso. Te lo juro por la memoria de mi hermana. Y el restaurante sigue siendo mío. No acepto inversiones. No acepto que lo compres. No acepto ser rescatada financieramente. De acuerdo. Pero sí aceptas mi ayuda legal con Diego. Eso puedo aceptar. ¿Y aceptas salir conmigo en una cita real? Cenar en un lugar bonito. Tal vez ir al cine. Cosas normales que hacen las parejas normales. Valentina sonrió a pesar de todo. ¿Parejas? ¿Ya somos pareja? Bueno, acabo de besarte en un parque público y dijiste que se sintió como la verdad. Eso tiene que contar para algo. Está bien, una cita, pero nada demasiado elegante. No tengo ropa para restaurantes de 5 estrellas. Me importa un bledo donde comamos, siempre que estés ahí. Sebastián se levantó y le ofreció la mano. Ahora, déjame llevarte de vuelta al restaurante. Y luego voy a hacer unas llamadas para asegurarme de que Diego Fuentes se arrepienta de haber regresado. Mientras caminaban de regreso, con sus manos entrelazadas, Valentina se dio cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, no se sentía sola. Y más aterrador aún, se estaba permitiendo no estarlo. Esa tarde, mientras preparaba el menú del día en el restaurante, recibió un mensaje de Sebastián. Mi abogado dice que el embargo es improcedente y será levantado en 48 horas. Diego tiene 0 probabilidades legales. También,
¿Qué te parece si llevo pizza para cenar esta noche? Sé que Sofía mencionó que le encanta la hawaiana. Valentina sonrió mirando su teléfono. Respondió: odia la hawaiana. Le gusta la de pepperoni. Pero el hecho de que quieras saberlo significa todo. Entonces pepperoni será a las 7. A las 7. Pero Sebastián. Sí. Gracias. Por quedarte. Por pelear. Por ver más allá de mi orgullo tonto. Tu orgullo no es tonto. Es una de las cosas que más admiro de ti. Nos vemos a las 7, Valentina. Rosario, quien había estado observando desde la cocina, se acercó con una sonrisa sabia. Ese hombre está completamente enamorado de ti. No digas tonterías. Lo estoy viendo con mis propios ojos, mija. Y tú también estás enamorada de él, aunque todavía no lo admitas. Valentina no respondió, pero el rubor en sus mejillas lo dijo todo. Tal vez, solo tal vez, estaba comenzando a creer que merecía algo más que solo sobrevivir. Tal vez merecía ser feliz. Y tal vez, contra todo pronóstico y desafiando toda lógica, Sebastián Villarreal era exactamente la persona con quien podría encontrar esa felicidad. 3 semanas después del beso en el parque, la vida de Valentina había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles. El embargo de Diego había sido levantado en tiempo récord gracias al equipo legal de Sebastián, quien demostró con documentación irrefutable el abandono parental y la falta de cualquier derecho sobre Sofía o el restaurante. Diego había desaparecido tan rápido como apareció cuando se dio cuenta de que no obtendría nada. Pero el verdadero cambio no era legal ni financiero. Era emocional. Sebastián había cumplido su palabra. Aparecía para cenar 3 veces por semana, siempre trayendo algo pequeño. Flores para Valentina, un libro para Sofía, postres de una panadería artesanal. Nunca llegaba con las manos vacías, pero tampoco con regalos extravagantes que hicieran sentir a Valentina incómoda. Había encontrado el equilibrio perfecto entre mostrar que se preocupaba y respetar su independencia. Una tarde de sábado, Valentina cerró el restaurante temprano porque Sofía tenía una función especial en su escuela. Sebastián había prometido estar ahí, y cuando llegaron al auditorio, lo encontraron sentado en primera fila, sosteniendo un ramo de girasoles para Sofía. «¡Sebastián!», gritó la niña corriendo hacia él. En 3 semanas, había pasado de llamarlo señor Sebastián a simplemente Sebastián, y la confianza entre ellos había crecido naturalmente. «Hola, princesa. ¿Lista para tu gran presentación? Estoy nerviosa. ¿Y si me equivoco en la coreografía?». Sebastián se agachó a su altura. ¿Sabes qué hacía mi hermana cuando tenía miedo? Cerraba los ojos, respiraba profundo 3 veces, y se imaginaba que ya lo había logrado. Luego abría los ojos y simplemente lo hacía. Sofía cerró los ojos, e hizo exactamente eso. Cuando los abrió, sonrió con confianza renovada. «Está bien, puedo hacerlo». Valentina observó la escena con un nudo en la garganta. Ver a Sebastián con su hija, la paciencia y el cariño genuino que le mostraba, era algo que nunca supo que necesitaba hasta ahora. La función fue un éxito. Sofía bailó perfectamente, y cuando terminó, buscó inmediatamente a Sebastián y Valentina entre el público, su carita iluminándose cuando los vio aplaudiendo de pie. «Lo hiciste increíble, mi amor», dijo Valentina abrazándola fuerte cuando bajó del escenario. «¿Viste, Sebastián? No me equivoqué ni una vez. Estuviste perfecta. Tu mamá y yo estamos muy orgullosos de ti». La forma natural en que dijo «tu mamá y yo», como una unidad, hizo que el corazón de Valentina saltara. Se estaban convirtiendo en algo, en una familia improvisada pero real. Esa noche, después de acostar a Sofía, Sebastián y Valentina se sentaron en el pequeño balcón del departamento con tazas de café. «Tengo que decirte algo», comenzó Sebastián, su tono repentinamente serio. El estómago de Valentina se contrajo. «¿Qué pasa?». «Los inversionistas japoneses quieren que expanda el proyecto del hotel. Están ofreciendo financiamiento para 3 hoteles más en diferentes ciudades de México. Es la oportunidad de mi vida profesionalmente». «Eso es maravilloso», dijo Valentina, aunque una parte de ella se preparaba para el golpe que sabía que vendría. «Significa que tendría que viajar mucho. Tal vez establecerme en Ciudad de México por algunos meses para supervisar la construcción». Ahí estaba, la inevitable distancia que sabía que llegaría. Los hombres como Sebastián pertenecían a un mundo más grande que Guadalajara, más grande que ella.
Entiendo, murmuró, tratando de mantener su voz firme. No, no creo que entiendas. Sebastián tomó su mano. Les dije que no. Valentina lo miró atónita. ¿Qué? Les dije que no. Que sí expandiría, pero a mi ritmo y desde Guadalajara. Que contrataría gerentes para las otras ubicaciones porque mi vida está aquí ahora. Sebastián, no puedes rechazar algo así por mí. Es tu carrera. No es solo por ti. Es por mí también. Pasé años persiguiendo el siguiente proyecto, la siguiente adquisición, el siguiente logro. Y nunca fue suficiente. Siempre quería más porque nada llenaba el vacío que tenía adentro. La miró intensamente. Pero estos últimos días, cenando contigo y Sofía, escuchando sus historias del día, ayudando con la tarea, simplemente estando presente, por primera vez en años me siento completo. Y ninguna cantidad de dinero o éxito profesional vale la pena sacrificar eso. Pero esto es lo que has construido, tu imperio. Un imperio vacío no vale nada, Valentina. Mi abuela tenía razón. Las familias que comen juntas permanecen juntas. Y yo quiero permanecer, contigo, con Sofía, construir algo real, no solo edificios y hoteles, sino una vida. Valentina sintió lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Estás seguro? Porque Sofía ya se está encariñando contigo. Si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Sebastián se arrodilló frente a ella, tomando ambas manos. Valentina Morales, sé que es demasiado pronto para algunas cosas, pero necesito que sepas mis intenciones. Te amo. Amo tu fuerza, tu orgullo, tu dedicación a tu hija. Amo cómo cocinas con el alma, cómo peleas por lo que crees, cómo me haces querer ser mejor hombre. Y amo a Sofía como si fuera mía. Sebastián, no te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora. Sé que necesitas tiempo, que necesitas estar segura. Pero estoy pidiéndote que me des la oportunidad de demostrarte cada día que esto es real. Que no voy a irme. Que cuando dije que iba a quedarme y pelear por nosotros, lo decía en serio. Valentina lo jaló hacia ella y lo besó con toda la emoción que había estado guardando. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. Yo también te amo, susurró ella. Me aterra admitirlo. Me aterra lo rápido que pasó, pero es cierto, te amo. Se quedaron abrazados en el balcón hasta que el frío de la noche los obligó a entrar. Esa noche, Sebastián se quedó dormido en el sofá con Valentina acurrucada contra su pecho, y por primera vez en 7 años, ella durmió sin preocupaciones. 6 meses después, la cocina de Lupita celebraba su aniversario número 41 con una fiesta que llenó el pequeño restaurante hasta desbordarse. Rosario había decorado con papel picado y fotos antiguas de la abuela Lupita. Los clientes regulares trajeron regalos y buenos deseos. Sebastián estaba ahí, por supuesto, ayudando a servir mesas con una sonrisa que sus empleados en Grupo Hotelero Villarreal nunca habían visto. Su madre, Beatriz, también había venido, y para sorpresa de Valentina, se llevaban maravillosamente bien. Mi hijo está cambiado, le había dicho Beatriz a Valentina en privado. No lo había visto tan feliz desde antes de que su hermana muriera. Tú le devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. La capacidad de ser simplemente humano. Durante la fiesta, Sebastián pidió atención. Quiero hacer un brindis, por Lupita, quien construyó este lugar con amor y determinación. Por Valentina, quien honra ese legado cada día con su cocina y su corazón. Y por Sofía, quien me enseñó que la familia no es solo sangre, sino amor y elección. Todos levantaron sus copas. Sofía, parada junto a Sebastián, lo abrazó fuerte. En los últimos meses, él se había convertido en la figura paterna que nunca tuvo, y la transformación en ambos era evidente. Después de que los invitados se fueron, cuando solo quedaban Valentina, Sebastián, Sofía y Rosario limpiando, Sebastián sacó una pequeña caja de su bolsillo. Sé que dijimos que tomaríamos las cosas con calma. Comenzó, su voz temblorosa por primera vez desde que Valentina lo conocía. Pero han sido los 6 meses más felices de mi vida. Y no quiero esperar más para hacerte una pregunta. Se arrodilló frente a Valentina mientras Sofía aplaudía emocionada, y Rosario se llevaba las manos a la boca. Valentina Morales, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No porque necesites mi dinero,
No porque quiera tu restaurante, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Sin despertarme pensando en qué te haré sonreír hoy. Sin las cenas caóticas donde Sofía nos cuenta sobre su día. Sin tus quesadillas y tu terquedad y tu forma de hacerme sentir que finalmente encontré mi hogar. Valentina miró el anillo simple pero hermoso. Luego a Sofía, que asentía vigorosamente. Luego a Sebastián con sus ojos llenos de esperanza y amor. Sí, susurró. 1000 veces sí. Cuando Sebastián le colocó el anillo, Sofía corrió a abrazarlos a ambos. Vamos a ser una familia de verdad. Ya éramos una familia de verdad, mi amor, dijo Valentina besando su cabeza. Esto solo lo hace oficial. Esa noche, después de celebrar con champán barato y pastel de 3 leches, Sebastián y Valentina se sentaron en las escaleras del restaurante viendo las calles vacías del centro histórico. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí cuando te ofrecí 5 millones de pesos por este lugar? Preguntó Sebastián. Valentina rió. Nunca. Pensé que eras un hombre arrogante que creía que todo tenía un precio. Y tenías razón. Lo era. ¿Y ahora? Ahora sé que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio. Como tu amor. Como la risa de Sofía. Como pertenecer a algo más grande que yo mismo. La besó suavemente. Gracias por no necesitar mi dinero para ser feliz. Porque en el proceso de tratar de convencerte, descubrí que yo tampoco lo necesitaba. Solo te necesitaba a ti. Te amo, Sebastián Villarreal. Y yo te amo, futura señora Villarreal. Aunque sospecho que seguirás usando Morales profesionalmente. Por supuesto, soy Valentina Morales, dueña de la cocina de Lupita. Esa parte de mí nunca cambiará. Y no querría que lo hiciera. Esa terquedad tuya es parte de lo que me enamoró. Un año después, se casaron en una ceremonia íntima en el mismo restaurante donde todo comenzó. Sofía fue la dama de honor, llevando las flores con una seriedad adorable. Beatriz lloró durante toda la ceremonia. Rosario preparó el banquete con las recetas de la abuela Lupita. Y cuando el sacerdote preguntó si Sebastián tomaba a Valentina como su esposa, él respondió con voz clara: la tomo, con su orgullo, su restaurante, su hija, y todo lo que la hace ser quien es. Valentina rió entre lágrimas. Yo también te tomo. Con tus trajes caros, tu necesidad de arreglar todo, y tu corazón que resultó ser mucho más grande de lo que pensé. Vivieron en el departamento de Valentina durante 6 meses más antes de mudarse a una casa con jardín, no porque Sebastián insistiera, sino porque Valentina finalmente aceptó que Sofía merecía ese espacio para plantar sus flores. Pero la cocina de Lupita nunca se vendió, nunca cambió. Y Valentina seguía cocinando ahí cada día. Sebastián aprendió a hacer quesadillas exactamente como le gustaban a Sofía. Valentina aprendió a aceptar ayuda sin sentir que perdía su independencia. Sofía creció con 2 padres que la amaban ferozmente y le enseñaron que la familia se construye con amor, no con sangre. Y a veces, en las noches tranquilas cuando el restaurante estaba cerrado, Valentina miraba las fotos de su abuela Lupita en las paredes y susurraba: «Gracias, abuela, por enseñarme que el verdadero valor no está en el dinero, sino en mantenerse fiel a uno mismo, porque al negarme a vender, no solo salvé tu legado, encontré el amor de mi vida». El legado de Lupita no era solo un restaurante, era la lección de que algunas cosas no tienen precio, la dignidad, el amor propio, y la valentía de rechazar lo fácil para esperar lo verdadero. Y Valentina Morales, la madre soltera que una vez le dijo a un millonario: «No necesito tu dinero para ser feliz», había demostrado que tenía razón. No necesitaba su dinero, pero resulta que sí necesitaba su amor, y esa era una riqueza que ninguna cantidad de pesos podría comprar. Fin.